nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Fundada en 1989 y dedicada a la salud de sus pacientes, Clínica del Sur se ha convertido en una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad de La Paz. Estamos comprometidos con tu bienestar. Brindamos la mejor atención y servicio de salud. Hemos atendido a miles de hogares y familias, lo que nos convierte en un proveedor líder de servicios médicos de calidad. Cumplimos 34 años al servicio de tu salud y esperamos servirte por muchos años más. Clínica del Sur, un año más de vida dedicada a la tuya. ¿Hemorroides? Colocentro. Somos el centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, recto y ano. Pensando en su salud, contamos con equipos médicos de última tecnología para brindarle calidad de atención con resultados efectivos y oportunos. Evita complicaciones. En caso de sangrado rectal o hemorroides, visítanos. Estamos ubicados en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC 2, piso 5, o contáctanos al 61 66 66 66. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terranova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio médico RenovaMed. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. RenovaMed. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Fundada en 1989 y dedicada a la salud de sus pacientes, Clínica del Sur se ha convertido en una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad de La Paz. Estamos comprometidos con tu bienestar. Brindamos la mejor atención y servicio de salud. Hemos atendido a miles de hogares y familias, lo que nos convierte en un proveedor líder de servicios médicos de calidad. Cumplimos 34 años al servicio de tu salud y esperamos servirte por muchos años más. Clínica del Sur, un año más de vida dedicada a la tuya. ¿Hemorroides? Colocentro. Somos el centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, recto y ano. Pensando en su salud, contamos con equipos médicos de última tecnología para brindarle calidad de atención con resultados efectivos y oportunos. Evita complicaciones. En caso de sangrado rectal o hemorroides, visítanos. Estamos ubicados en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC 2, piso 5, o contáctanos al 61 66 66 66. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista, pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bien interesante. Yo recuerdo antes, cuando estaba en la Facultad de Medicina, tenía un compañero y a él siempre le dolía la cabeza le dolía. Y debes tener migraña, eso debe ser, cefalea nomás debe ser, cuando había tenido un tumor y se ha muerto. Y a veces nosotros pensamos, cuando nos duele la cabeza, igual decimos, ay caray, no tendré un tumor aquí dentro de mi cabeza, y le tenemos miedo a eso. El día de hoy de eso vamos a platicar, acerca de los tumores en la cabeza. Para hablar acerca de los tumores en la cabeza, hemos invitado al doctor Igor Tocco. El doctor Igor Tocco, él es neurocirujano. Él opera la cabeza, ve los nervios, con una subespecialidad en cirugía de base de cráneo. La cirugía de base de cráneo es una de las cirugías más difíciles y más complejas que existe en el mundo de la neurocirugía, porque operan aquí abajo, y es bien difícil operar. Entonces, el doctor es subespecialista en cirugía de base de cráneo. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre feliz de poder compartir un poco de conceptos para la población acerca de, esta vez, de tumores cerebrales. Muy bien. Escribí tu mensaje a la línea del WhatsApp al 624-05321. 620, ahí está, al 624-05321. Apúrate en escribir porque después se satura y es bien difícil. Manda tu mensajito, pregúntale al doctor Tocco, doctor, me duele mi cabeza, ¿no será un tumor que tengo ahí adentro? Doctor, me han diagnosticado que tengo un tumorcito ahí en mi lóbulo frontal, parietal, occipital, me han dicho que tengo un tumor. Me han dicho que tengo un tumor también aquí dentro del hueso o adelante aquí en el cráneo, me ha salido como una bolita. ¿Será normal? Pregúntale al doctor Tocco, tanto de niños como de adultos, al 624-05321. Doctor, ¿qué son eso de los tumores óseos en relación a, los tumores en la cabeza, en el cerebro o en el cráneo? Doctor, ¿nos puede dar una introducción? Bueno, los tumores cerebrales son una sobrepoblación, es decir, las células que generalmente se están formando en una región del cerebro se empiezan a producir de manera descontrolada.
y eso hace que se forme una masa dentro del cerebro. Y esa masa, como hay una producción descontrolada, va creciendo, crece, crece y crece. Yo creo que lo primero que deberíamos quitar, el primer mito acerca de tumores cerebrales, es lo que dicen: oiga, doc, me he caído hace 3 años, o me lo han golpeado, o me he estresado, me he rajado el cráneo, y creo que de ahí vienen los tumores. Son conceptos erróneos. Es una coincidencia, ¿no, doctor? Claro, es algo que quizás se correlacione, pero así que sea el origen de la formación de un tumor, no. Los tumores siempre obedecen a un mecanismo genético de formación. Siempre explicamos en la consulta que hay una predisposición genética de que un paciente en algún momento va a desarrollar un tumor. Predisposición genética quiere decir que ya eso ya lo trae él desde los antepasados, ya que alguien haya tenido ese tumor. Esa es la predisposición genética. Sí, exacto. Y sobre todo los factores externos, cuando nos enfermamos, estamos débiles, con defensas bajas, ahí es donde se presenta de manera más rápida las lesiones, los tumores cerebrales. No hay ese mecanismo de caídas, golpes o estrés. Dicen, he estado estresado todo el tiempo y le ha salido. Es que mi hijo me hace renegar. Él me ha hecho salir el tumor, así habla la gente. No tiene ninguna correlación, doctor. O sea, el tumor cerebral es porque uno ya nace con eso. Desde siempre ya ha tenido eso en su código genético, en sus genes. ¿No, doctor? Sí, exacto. Doctor, factores externos, dice usted, puede ser la radiación, doctor. Existen alimentación factores, o algo. Radiación, sedentarismo, inadecuada alimentación, enfermedades de base, diabéticos, hemodiálisis, pueden ser factores que favorezcan a la expresión del tumor como tal, ¿no? Que favorezcan a que aparezca o a que aparezca con un sentido más agresivo. La edad es un principal factor de riesgo, ¿no? Ya cuando uno lleva 60, 65 años, las patologías tumorales sufren un ascenso de presentación relacionado a que esos pacientes ya no tienen las mismas defensas de antes, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo. El día de hoy estamos platicando acerca de los tumores en el cerebro, en el cráneo. A veces a nosotros nos duele la cabeza o nos caemos o el doctor nos dice que, no sé, te puedes caer o te puedes golpear con algo tu cabeza, vas donde el doctor neurólogo, sacan la tomografía, ay, mira, ahí está el tumor, y a veces nosotros asimilamos, doctor, debe ser seguramente de esa vez que me han pegado, que me han asaltado, desde esa vez seguramente es el tumor. No, el doctor dice que cuando uno tiene ese tumor en el cerebro, ya nace con eso. Doctor, ¿cuáles son los tumores más frecuentes que vienen a la consulta externa, que se presentan en el cerebro, doctor? Bueno, son distintos tipos de tumores, ¿no? Yo creo que podríamos clasificarlo entre los benignos y los agresivos, denominados comúnmente malignos. Por ejemplo, lo que más vemos en el hospital de clínicas son tumores de hipófisis. De hecho, ¿qué es la hipófisis, doctor? La hipófisis es una glándula que se encarga de la producción de hormonas, que se encuentra entre los dos nervios que van detrás de los ojos, los nervios ópticos. Cuando ese tumor crece, por ejemplo, las manifestaciones clínicas son alteraciones de la visión porque aplasta o comprime los nervios ópticos, dolores de cabeza como tú mencionabas, y como es una glándula que produce hormonas que controlan toda la actividad del cuerpo, existen desórdenes endocrinos como falta de menstruación en las mujeres, gigantismo o acromegalia. Ese gigantismo, doctor, es, por ejemplo, es como antes había un luchador, el Walter Tatake. Sí. Su mandíbula era grande, exacto, más o menos así se manifiesta, ¿no? Exacto. Sus cabezas son grandes, sus manos son grandes. Son cambios morfológicos que pasan en 2, 3 años y el paciente nota esos cambios, cómo la morfología va cambiando, vienen a la consulta y lastimosamente esos pacientes están deambulando por todo lado sin un control o un diagnóstico específico, y cuando les hacemos una tomografía o una resonancia lo que vemos son tumores dependientes de la glándula hipófisis. Esa glándula hipófisis es así como si fuera una nuececita, es como un tamaño de una nuez y está casi en el medio del cerebro, entre los ojos ahí adentro está. Entonces el doctor dice que cuando crece este tumor te puede apretar a tus nervios y uno ya empieza a ver medio borroso, ya empieza a ver. También viene el dolor de la cabeza y el gigantismo, la mandíbula empieza a crecer más grande, las manos empiezan a crecer más grande. Es un desorden desproporcionado, a eso se refiere el doctor, del gigantismo, el tumor de la hipófisis. ¿Ese tumor de la hipófisis es benigno o maligno, doctor? Generalmente las lesiones de hipófisis son tumores benignos.
Lo que hace maligno es su compromiso hacia su agresión en cuanto a su crecimiento, cómo comprime los nervios ópticos. Los pacientes llegan a tal nivel que pierden la vista, a veces se envuelven las arterias que ingresan al cerebro, que se llaman arterias carótidas. Por eso es importante un diagnóstico precoz, antes de que pasen todas esas cosas, resolver este tipo de pacientes para tener mejores resultados. El día de hoy estamos platicando acerca de los tumores en el cerebro. Escribí tu mensaje a la línea del WhatsApp 624-05321. En 10 minutos vamos a empezar el sector de los mensajes, de la telemedicina. Esos son los benignos. El más frecuente es el tumor de la hipófisis. Sí. ¿Y el maligno, doctor? Generalmente los tumores agresivos se presentan en pacientes en su mayoría por encima de 55, 60 años. Cuando hablamos de malignidad, para que la gente un poco se oriente, hablamos de que son tumores infiltrantes, que por ejemplo algún tumor se divide, se multiplica cada dos células. Ahí está como una masa que está ahí, claro. Doctor, así más o menos es el tumor en el cerebro. Exacto, ¿no? Solo que esa masa, vamos a llamarlo así, se enraiza dentro del cerebro. Al ser tan agresivo, las manifestaciones clínicas, el efecto que causa en los pacientes es muy fuerte. En meses pasa lo que no ha pasado en toda su vida. Los pacientes generalmente dicen, pero era totalmente sano y de pronto empezó a perder peso, ya empezó a perder fuerza de un lado de la mano, dolores de cabeza y distintas manifestaciones clínicas que nos orientan a que pueden tener un tumor. Ese es el tumor de tipo, pero este tumor es agresivo, empieza a crecer rápidamente, doctor. Esos tumores se denominan, por ejemplo, glioblastomas multiformes. Glioblastoma multiforme. Sí. Glio quiere decir que produce glía, ¿no? Sí. Es como una sobrepoblación celular, ¿no? Ajá. Ese es el maligno. Sí, son bastante agresivos, de hecho son los que más frecuente vemos en cuanto a malignidad en el hospital de clínicas, en población, como te mencionaba, por encima de 60 años generalmente. Doctor, ¿y cómo uno se da cuenta de estos tumores? ¿Cómo uno ve, duele la cabeza, tienen vómitos, tienen visión borrosa, se desmaya? ¿Cómo se manifiestan los tumores en la cabeza? Es doctor? Muy importante eso, sí hay que orientar mucho, porque si nos damos cuenta, el 85% de la gente va a tener dolor de cabeza en algún momento de su vida, o sea que como que es lo más común que va a pasar en gran parte de la población. Pero ¿qué es lo que me tiene que llamar mucho la atención? El dolor de cabeza que persiste, es decir, diario, no pasa con nada, estoy meses así con dolor de cabeza, y a eso se acompañen estados nauseosos, que vomita todas las mañanas, que tiene alteraciones de la vista, que el lenguaje un poco traba, que empieza a perder fuerza o sensibilidad de alguna parte del cuerpo. Esas van a ser las principales manifestaciones que nos tienen que orientar a que un paciente podría tener una lesión. Lógicamente hay pacientes que tienen esas manifestaciones y son otra cosa, no siempre tumores, pero es bueno que la gente acuda ante esas sospechas iniciales para poder diagnosticar tempranamente. Doctor, viene un paciente, unos 60 años, que está viniendo, es un minero, que está en contacto con la mina, no sé, factores externos. Díceme, doctor, me duele mi cabeza todo el tiempo, me duele, y he tomado paracetamol, ibuprofeno, tramadol, todo he tomado, doctor. Estoy vomitando, todos los días vomito, ya no puedo mover mi brazo, me caigo nomás, estoy vomitando todos los días. Llega a su consulta, doctor, ¿cómo se lo aborda al paciente? ¿Qué se hace? ¿Se le saca radiografía, tomografía, resonancia magnética? ¿Qué se le hace, doctor, a este paciente? Lo primero siempre corre por una adecuada anamnesis y examen clínico, es decir, evaluamos al paciente y vemos si realmente lo que él dice que tiene es manifiesto y es de importancia neurológica. Yo creo que el primer estudio de alcance económico y accesible es una tomografía. Con una tomografía de cráneo, de cerebro simple, sin contraste, podemos establecer el 95% de probables lesiones dentro del cerebro. Entonces es un método diagnóstico muy importante. Si yo quiero establecer un diagnóstico un poco más fino, pues ya le solicito resonancia magnética con contraste, que son el gold standard en diagnósticos también de lesiones cerebrales, pero el problema ahí es que ya es un poquito más costoso. Entonces siempre orientamos que la tomo es el acceso inicial a un diagnóstico. O sea, para diagnóstico de tumores en la cabeza, una tomografía, doctor. Sí, una tomografía, y nos orienta mucho a poder establecer una sospecha, por lo menos. Doctor, y cuando aparecen estos tumores en la cabeza, a veces uno escucha decir, sí,
¿Se puede operar? No, no se puede operar, es de difícil acceso. ¿Existe ese término siempre, doctor? Sí, tumores que son operables y tumores que son no operables. Sí, fíjese, yo creo que ese es un concepto cierto, pero que en el tiempo va mejorando. Es decir, quizás antes se decía, bueno, este tumor no es operable porque no había una tecnología adecuada. Pero hoy en día las técnicas de mínima invasión, accesos endoscópicos a base de cráneo, accesos transcraneales ya modificados, nos permiten hacer por lo menos resecciones subtotales, pero que prolonguen la calidad de vida, el tiempo de vida de nuestros pacientes. O sea, ese concepto de no operables, fíjate que ya se restringe a muy poquitas lesiones. Y aparte que la terapia coadyuvante como radioterapia, quimioterapia, ya representa un arsenal más a nuestro tratamiento hoy en día en nuestro país. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al sector de los mensajes. Vamos a los mensajes de la línea del WhatsApp. El día de hoy estamos platicando acerca de los tumores en la cabeza. Dice, doctor Toco, los comechancho desde pequeños muchas veces con los años desarrollan serios dolores y frecuentes en toda una familia. Está relacionado con parásito de la triquina, pues en el campo no hay un control veterinario, en un matadero legal. Y la triquina es muy común en los cerdos y los venden escondiendo el mal que se ve recién en los cerdos faneados. Doctor, eso del cerdo que tiene la cisticercosis, sí, doctor, que es prácticamente uno lo come nomás ahí, coma tu chicharroncito de 2 pesitos, puedes abrir, pucha, que creo que un gusano. ¿Qué es eso de la cisticercosis, doctor? Bueno, la cisticercosis es una parasitosis muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en regiones donde no hay un adecuado saneamiento básico, ¿no? Sí existen factores de riesgo como una inadecuada alimentación o una inadecuada manejo o preparación de las carnes. Pero igual hay que establecer un diagnóstico en eso. Podemos hacer una tomografía para ver que los cisticercos, así hayan pasado años de evolución, dejan una huella que son como puntitos blancos. ¿Qué es este cisticerco, doctor? ¿Es un gusano? ¿Qué es este cisticerco? Es un parásito. Es un parásito. Son como huevos de parásitos, de un parásito que se queda en el intestino que se llama Taenia solium. ¿Y ese está en la carne del chancho? Está en la carne del chancho. En la carne del chancho no saneado adecuadamente. O sea, que no está bien cocida, doctor. Más que bien cocida es que no se ha hecho un seguimiento, como decía en el mensaje, acerca del criadero de donde se crían legalmente este tipo de alimentos o productos, ¿no? ¿Y qué les puede recomendar, doctor, usted? Porque uno ve en la calle y venden chancho, cerdo, claro, vende, y a veces por lo que es económico, a veces la gente se compra, claro, y puede tener cisticercosis. ¿Qué les puede recomendar, doctor? Pues quizás que hay que tener siempre un poco de cuidado, ¿no? A veces uno dice, bueno, me voy a ahorrar unos pesos por comer un poquito más barato, pero las repercusiones clínicas más adelante son mayores. Gasto de medicamentos, no puedes trabajar. Entonces siempre hay que tener cuidado del alimento que nosotros nos servimos a diario, ¿no? Tener consideración de dónde estamos comiendo. A veces el trabajo mismo te obliga, ¿no?, a acceder donde se pueda, pero siempre con mucho cuidado y recaudo. Y si estamos en casa, pues preparar una adecuada preparación de nuestros alimentos, lavado de manos, me parece procedimientos básicos de higiene que a veces se nos pasa o se nos olvida o directamente no los hemos aprendido correctamente, que sí tienen que ser bien enseñados. Igual le tengo pánico, igual eso de la cisticercosis. Cuando era estudiante de medicina, rotado por neurocirugía, estaban hablando acerca de un paciente y justo han sacado una radiografía de una tomografía de cerebro y ahí había como puntitos, y yo he preguntado, doctor, ¿por qué es eso? Es cisticerco. ¿Y por qué se da, doctor? Por comer chancho. Entonces a veces le tengo pánico, le tengo igual yo a ese cisticerco. Lo que dice el doctor, hay que tener mucho cuidado en la alimentación también del consumo del cerdo, hay que saber de dónde comprar. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con el doctor Toco, él es neurocirujano. Dice, buenas noches, doctor, muy bueno su programa. Mi consulta es, ¿una lesión en la cabeza por caída puede volverse un tumor? Dice, ya que cuando me duele la cabeza, ese lugar que me golpeé, me duele muy fuerte. Dice, ¿quién no se ha golpeado la cabeza? Exacto. Yo me he golpeado la cabeza
al bajar del minibús, y lo asimilaba y decía, mi cabeza me duele, cara, ahora no tendré un tumor en el cerebro. Lo asimilamos así, doctor. Bueno, es lo que decíamos al principio, ¿no? No existe ninguna relación de un desarrollo de un tumor con un traumatismo craneoencefálico. Lo que sí hay que entender que en el traumatismo craneoencefálico, dependiente de la gravedad o la intensidad del mismo, queda el cerebro irritado. Y al quedar irritado, dolores de cabeza, cefaleas son comunes y frecuentes en estas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese paciente? Por ejemplo, hacer una tomografía para descartar que tenga o que no tenga una lesión y hacer un tratamiento dirigido. No es el golpe que te está creciendo en tumor, a veces nosotros hasta lo asimilamos. A veces hasta nos sugestionamos de eso, de ese golpe debe ser, algo me debe estar creciendo en mi cabeza. Uno ya hasta psicológicamente se va metiendo esas cosas en la cabeza. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con el doctor Igor Toco. El doctor Igor Toco, él es neurocirujano. Estamos platicando el día de hoy acerca de los tumores en la cabeza. Hola, buenas tardes, doctor. Hace 18 años me diagnosticaron cisticercosis y el tratamiento que hice es solo con tabletas de Epamin. ¿Será que está vivo el virus o murió o está solo dormida? Doctor, si lo han tratado ya, esto de la cisticercosis, ¿se pierde? ¿No se pierde? ¿Sigue ahí de por vida? ¿Uno vive con el parásito para siempre? Pues es muy dependiente del caso. O sea, el paciente que no hace tratamiento, por ejemplo, de una cisticercosis, los parásitos siguen un ciclo evolutivo de vida normal. Es decir, es como las personas nacen, se reproducen y mueren. Entonces, no hay forma de que exista una infección crónica en el tiempo de 18 años y mucho menos que ya habiendo hecho un tratamiento el parásito podría persistir. Sin embargo, a eso otra vez son estudios de sangre para ver si hay actividad parasitaria en sangre y un estudio de tomografía nos podría orientar mucho en ese paciente. Andando donde tu doctor neurocirujano, dile, doctor, hazme un examen de sangre. ¿No será bueno una tomografía, doctor? Preguntarle a tu doctor que te siga viendo si tienes realmente esas dudas, si te está todavía el parásito en tu cabeza de la cisticercosis por la comida de la carne del chancho maltratado. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Buenas noches, yo tengo mucho dolor en la cabeza, lo siento como adormecida, me molesta la luz, el ruido. Bueno, doctor, a mí me sacaron la matriz hace 3 años y no sé si es eso que lo provoca. Doctor, una paciente, mujer, que dice que le duele la cabeza, que la siente como adormecida, dice, y que dice que le molesta la luz, doctor. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que, como habíamos dicho al principio, no todo es tumor. Entonces hay también cefaleas tensionales, por ejemplo, quizás la paciente después de una cirugía tan compleja ha quedado estresado, utilizan ese término, con ansiedad. Cefalea tensional es cuando uno está tenso, estresado, claro, y duele la cabeza. Exacto, es una cefalea tensional, también hay cefalea tipo migraña. Entonces, sí, una evaluación clínica en estos pacientes nos sirve mucho. No todo es tumor, ese es el mensaje, pero sí establecer un diagnóstico ideal con evaluación clínica y tomografía me parece oportuno. Doctor, ¿qué les puede recomendar a todas aquellas personas que en algún momento hemos sufrido esa cefalea tensional por el estrés, por la tensión, por la preocupación? ¿Qué pueden hacer, doctor? Siempre es difícil, ¿no? En hoy en día tratar de evitar la tensión. Todo es estrés, todo es tensión, la actividad diaria, la familia, el trabajo. Siempre, pero hay que tratar de encontrar tiempos de liberación, es decir, que actividad física, adecuada alimentación, actividades extra del trabajo son importantes porque de alguna forma liberamos esa tensión diaria que estamos. Porque no olvidemos que la tensión crónica, aunque suave en el tiempo, sí tiene una repercusión en el cuerpo. Es decir, son los pacientes que dicen, no, me duele mi brazo, hacemos estudios de rezo, de cráneo, de columna y no hay nada. Pero no es nada más que los estados tensionales crónicos. Y eso es lo que tenemos que ver mucho. Alimentación, estados tensionales y sobre todo trastornos endocrinos en las mujeres. El ciclo menstrual hace que las mujeres sean más propensas a dolores de cabeza. Y a veces estamos con ovarios poliquísticos, trastornos de hormonas que una vez corregidos, los dolores de cabeza disminuyen y son más fáciles de tratar. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con el doctor
Igor Toco, él es neurocirujano. Por el lado derecho, doctor, del cerebro, a raíz de algo extraño, puede ocasionar en mi pie derecho malestar, doctor. ¿Por qué me duele me duele desde septiembre, doctor? ¿Hay conexión de nervios, doctor? Dice, porque no sé qué solución dar a este problema de dolor. Recomiéndeme qué hago en este dolor. Buenas noches, doctor. Doctor, algo así como para resumirlo. Dice que tiene un dolor en el lado derecho del cerebro. Le debe doler la parte del hemiencéfalo derecho, dice que le duele. Y le duele también el pie, dice el doctor. Ahí es muy importante la evaluación clínica, porque si yo tengo un paciente que me dice, me duele la pierna derecha, cuando camino me duele, ya no es tanto una lesión cerebral como tal. Tendría que pensar primero en un síndrome radicular de compresión de raíz que sale de la columna. ¿Qué es síndrome radicular, doctor? No se olviden que de la columna, que está constituida por cuadraditos, salen raíces nerviosas hacia ambos lados. Y a veces los discos que separan cada espacio cuadradito, que se encargan de que tengamos la flexibilidad, se salen de su lugar. Eso es lo comúnmente llamado hernia de disco. Es una patología muy frecuente en columna que comprime las raíces al salir de su lugar. Y eso genera el dolor hacia la pierna, que podría ser la causa de esta paciente, por ejemplo. Lógicamente, cuando es una afección del cuerpo, del cerebro, el cerebro siempre va a gobernar el lado contrario del cuerpo. Es decir, yo tengo un tumor en el cerebro del lado derecho y el lado izquierdo de brazo y pie del cuerpo se me van a afectar. Y eso es muy importante entender. Lógicamente la población general quizás no lo entienda, pero la evaluación clínica es totalmente importante. Entonces yo diría, más que por lo que ha comentado la paciente, más que un problema de cerebro como tal, lo relacionaría con un problema de columna, que quizás una valoración le ayudaría mucho. La sensación que tienes en tu cerebro del lado derecho y de la pierna derecha no coincide. El doctor dice que puedes tener un problema en la columna vertebral, en la columna salen nervios y el nervio puede estar irritado, puede estar apretado. Hazte revisar nomás con tu doctor, que te examine, que te vea tu columna vertebral. Seguramente te va a pedir una radiografía más, te va a palpar seguramente la espalda. Vamos con otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05-321. Estamos con el doctor Igor Toco. Él es neurocirujano. Buenas tardes. ¿A qué se debe el dolor de la cabeza con mareos? Y que en la clínica de laboratorios no hay nada. Muchas gracias por su ayuda, doctor. Doctor, dice que el dolor de la cabeza con mareos, va un paciente, me duele mi cabeza, doctor, tengo mareos. Ya te sacaremos laboratorio. A ver, tu laboratorio, ¿qué tal está? No hay nada. Pero ahí, por ejemplo, el enfoque quizás no está bien dirigido, porque si yo tengo un paciente con dolor de cabeza y mareos constantes, habíamos dicho hace rato, el primer alcance diagnóstico es una tomografía. Yo le haría tomografía a ese paciente para intentar encontrar algún tipo de lesión y según eso establecer un tratamiento, primero. Y dos, es muy frecuente encontrar en pacientes lo que se llama síndrome vertiginoso, que es cuando el paciente siente mucho mareo y puede estar asociados o trastornos del cerebro como tal o a trastornos del oído. En el oído también tenemos un centro del equilibrio que a veces se afecta. Entonces es muy importante evaluación clínica y tomografía en ese paciente, más en este caso que laboratorios. Pero este dolor de cabeza también, doctor, puede ser también cefalea por otras causas, ¿no? Claro, o sea, habría que estudiar un migraña, puede ser, sí, ¿no, doctor? Realmente se requiere como un análisis de fondo en este tipo de pacientes para establecer la etiología real, ¿no? Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp. 624-05-321. Dice, doctor, buenas noches. Yo sufría de migraña detectada. Me hice todos los exámenes. Me dijeron que de por vida la tendría. Hace meses ya no son tan frecuentes. La medición debe ser migraña. Fue migral compuesto, que ahora no la consigo. ¿Será que es genética, ya que mi hijo está con los mismos dolores? Agradecida por la información, gracias, dice doctor. La cefalea de tipo migraña tiene un factor hereditario muy común y muy frecuente. Cuando hablamos de migraña, no solo es dar calmantes, hay que establecer manejo de hábitos, es decir, algunos alimentos como el café, el chocolate, la leche, Coca-Cola, grasas de la calle, bebidas alcohólicas, energizantes,
Son medicamentos que desencadenan o aumentan las crisis de migraña, los factores tensionales y los trastornos hormonales en las mujeres sobre todo. Estableciendo factores de riesgo, la otra parte del tratamiento es un tratamiento médico. Yo siempre explico a los pacientes que hay dos tratamientos médicos. Aquella tableta que va a disminuir el número de crisis, es decir, si a mí me duele 5 veces a la semana la cabeza, con esa tableta voy a hacer que me duela 3, 2, 1 y vaya espaciándose con el tiempo. Y la otra tableta o medicación es aquella que cuando me está doliendo yo tomo y me calma el dolor, el calmante como tal. Entonces sí hay que hacer una adecuada orientación y no acostumbrar a los pacientes a que solo tomen el calmante, ya como esta paciente que toma migranol compuesto, como más o menos entendí. Siempre se requiere una orientación de hábitos y un tratamiento médico asociado. ¿Esto de la migraña, doctor, es bien frecuente o no? Es muy frecuente en las mujeres, muy frecuente asociado a estados tensionales. La característica de migraña en un gran porcentaje de población es el dolor de cabeza que afecta a la mitad de la cabeza. Doctor, me duele la cabeza, pero me duele solo el lado izquierdo, todo el lado izquierdo, muy relacionado a migraña. Lógicamente hay que hacer una evaluación del trasfondo. Y para esto usted dice que hay que mejorar los hábitos, la alimentación. Sí, alimentación, ansiedad y factores hormonales. Y asociado a un tratamiento médico. Hay gente que dice, doctor, con la luz me molesta, en la noche, con la oscuridad, me mejora, dice doctor. Claro. De hecho, esos son los signos que acompañan a la migraña. La migraña está asociada de dolor de cabeza, intolerancia a la luz e intolerancia al sonido. Los pacientes se encierran en su cuarto, prefieren estar a oscuras y no toleran los sonidos que a veces encontramos en casa o en la calle. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp. Estamos con el doctor Igor Toco, él es neurocirujano. Dice, buenas noches doctor, muchas gracias por la orientación. Mi pregunta es, 1, persona con diagnóstico de cáncer agresivo que pasó 2 cirugías, una de mama y otra de tiroides, ahora con metástasis en la escápula, presenta mucho dolor en la cabeza, ¿podría tener algún tumor por estas causas? Dice doctor. De hecho es muy frecuente. La segunda causa de lesiones, a veces la primera, dependiendo al lugar o la región, son las metástasis cerebrales. Las metástasis cerebrales es cuando comúnmente... ¿Qué es una metástasis cerebral, doctor? Es cuando comúnmente decimos que el tumor de un órgano donde se ha formado salta a distintas regiones del cuerpo. Y eso ocasiona a veces que salte al cerebro y vienen dolores de cabeza, manifestaciones clínicas. Igual, dentro del screening de un paciente tratado oncológico, como en este caso, siempre reciben estudios de extensión, es decir, les hacen tomografía desde la cabeza hasta los pies, siempre haciendo su control de que no existan nuevos desarrollos de cáncer en otro tipo de regiones. ¿Y qué tumores pueden migrar, doctor, a la Generalmente cabeza? al cerebro los más comunes son pulmón, estómago y mama, que es también frecuente. ¿Y cómo se puede hacer para ver si ha migrado, doctor, este tumor? ¿Se puede hacer una gamografía o una resonancia, algo, doctor? Sí, pero ya como decíamos hace rato, pues la tomo ya nos orienta a encontrar edema o algún tipo de lesión dentro del cerebro. Si ya encontramos algo sospechoso, quizás para establecer un diagnóstico mayor, una reso. Y si queremos hacer un screening de todo el cuerpo, pues la gamografía es el estudio de elección para encontrar zonas de actividad mayor en alguna región del cuerpo. ¿Y esa gamografía cómo es, doctor? Les hacen un estudio donde se resalta todo el organismo, desde la cabeza hasta los pies, y existen áreas rojas que se muestran en el estudio, que son áreas hipermetabólicas, se llaman. Los tumores tienen un comportamiento de hiperactividad, y esa hiperactividad se muestra con señales hipercaptantes que son como rojas. Entonces yo puedo establecer que hay en un paciente con CA de mama áreas hipercaptantes en la cabeza, en las vértebras, en los huesos, y establecer una sospecha de metástasis en otras regiones. Y cuando llega, doctor, estas metástasis, tumores de otras áreas del pulmón, de la mama, al cerebro, ¿todavía tiene cura, doctor, o ya no tiene cura? Pues depende mucho de la localización. Nosotros siempre somos bastante francos con los pacientes y establecemos que el paciente que ya está haciendo metástasis, lastimosamente, está en el curso evolutivo final de la enfermedad. Ya cuando el paciente está gravemente afecto por una lesión neoplásica es que empiezan a aparecer las neoplasias. De hecho, la literatura, aunque sombrío parezca, menciona que el paciente que hace metástasis, el porcentaje de sobrevida al año es muy bajo. Entonces, sí se hace una orientación
a veces les decimos, pero ¿para qué lo vamos a operar? Abrir la cabeza, afectarlo más. Preferibles hacerle una medida de tratamiento médico nada más, tratar de mejorar calidad de vida y seguir el curso de lo que normalmente va a pasar con esa enfermedad. La vez pasada, doctor, estábamos con medicina paliativa también. ¿Existe algunos tipos de tumores que realmente ya uno dice, no, hay que darle nomás calidad de vida con métodos paliativos, doctor? Pues sí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un tumor en área elocuente, en área motora. El tumor es grande. Si yo sé que lo voy a operar, sé que tiene alto riesgo de perder motricidad en un lado del cuerpo, entonces ahí va el factor del riesgo-beneficio. ¿Qué beneficia más al paciente? Tener mayor calidad de vida, mayor tiempo de vida, pero afecto neurológicamente, o tener una vida ya sea menor, pero de calidad. Entonces, son muchas cosas cuando hablamos de tumores cerebrales metastásicos o altamente infiltrantes que se tienen que evaluar, en pro, sobre todo, de una calidad de vida adecuada y óptima. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp. Dice, perdón doctor, buenas noches y muchas gracias por la orientación. Mi mami se cayó hace 2 meses y se golpeó la cabeza y el ojo se le cerró. Lo trataron, pero ahora los dolores constantes de la cabeza. Muchas gracias, dice el doctor. Bueno, sí, es lo que decíamos, ¿no? O sea, el traumatismo craneoencefálico se asocia a dolores de cabeza que a veces se vuelven crónicos. La gente viene y dice, me he golpeado hace un mes y desde hace un mes no me duele. Eso queda, ¿por qué? Porque el cerebro, al golpearse dentro del cráneo, es como una alcancía que sacudiríamos monedas adentro, y el cerebro se golpea, y al golpearse se irrita, y esa irritación a veces queda en el tiempo. Hay que hacer manejo, tratamiento médico con tabletas, antiinflamatorios, que a veces en algunos pacientes hemos visto que perdura hasta por meses, pero ya en el tiempo van mejorando poco a poco con el adecuado tratamiento. Este traumatismo cráneoencefálico, doctor, por ejemplo, un accidente, generalmente son bien frecuentes los pacientes con accidentes de moto, doctor, que su cabeza se golpean, claro, y tienen un hematoma ahí adentro. ¿Eso puede causar dolores en la cabeza constante, doctor? De hecho, sí. O sea, el paciente que hace hemorragias intracraneales por trauma, la principal manifestación va a ser dolor de cabeza. Dependiendo del tamaño del sangrado, pues va a haber otro tipo de alteraciones, alteración del estado de conciencia. Es ese paciente que llega a su casa después de beber, pero tiene una agresión física, se ha peleado y al día siguiente no despierta. La familia dice, no, fíjate, seguramente debe ser que está tomado, pero no despierta hasta la tarde, y se empiezan a preocupar cuando había tenido un sangrado dentro de la cabeza. O sea, son consideraciones que hay que tomarlas muy en cuenta. ¿Qué les puede decir, doctora, a todas las mamás, aquí un poquito haciendo un corte del traumatismo cráneoencefálico? A veces las mamás hacen caer a sus guaguas, están cargaditas, se caen las guaguas y las mamás se preocupan y dicen, doctor, se ha caído mi guagua, ahora tengo miedo que esté sangre ahí adentro. ¿Qué pueden hacer las mamás, doctor? Ahí es muy importante, evitar el uso indiscriminado de estudios de tomografía, porque ahí es muy frecuente que los niños, sobre todo cuando caen, la mamá dice, no, le haré una tomografía, va otro médico, ya otra tomografía para ver mejor, otra. No olviden que la tomografía, si bien es un estudio que nos ayuda mucho, económico, una tomografía equivale a 40 placas de rayos X, entonces la radiación es muy importante, y en un paciente niño que está en desarrollo sí le va a tener un efecto nocivo el número exagerado de estudios. Entonces, por un lado eso, por otro lado, el dolor de cabeza es muy común en pacientes que se caen. Entonces, no hay que preocuparse, hay que hacer un adecuado control y seguimiento por su médico pediatra si es un paciente niño, y quizás una tomografía, una sola, baste para establecer si tiene o no tiene algún tipo de problema de importancia de tratamiento quirúrgico o no. ¿Cuándo ya tenemos que llevarle donde el doctor? Cuando vomita, el paciente que se cae, va perdiendo la vista, tiene dolor de cabeza constante, está vomitando, tiene náuseas, anda medio dormido. En los niños andan muy irritados, los bebés no quieren tomar pecho, andan llorando. Tiene que llamar la atención porque no es un comportamiento diario normal que tiene la persona. Entonces tienen que llevarlo al médico para hacer la evaluación respectiva. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp. El día de hoy estamos hablando con el doctor Toco, él es neurocirujano. Dice, buenas noches, doctor, una consulta. Tengo mareos, ruido en el oído desde abril. Me diagnosticaron vértigo. ¿Cuánto tiempo en sanar? Porque sigo con mareos leves. Pienso que tengo algo en la cabeza. ¿Qué debo hacer? Dice el doctor.
El tratamiento médico es ideal ahí y siempre hay que entender que eso de los síndromes vertiginosos demora en recuperar. Si yo tengo un paciente que está estableciendo tratamiento y me dice que el dolor es leve o el mareo es leve, perdón, ya es un adecuado tratamiento, ya en el tiempo va a ir bajando, bajando, bajando. Es decir, que los trastornos neurológicos, a diferencia del dolor puro como tal, los mareos demoran en recuperar. Entonces no hay que desesperarse, hay que hacer caso a lo que su especialista, su médico le recomiende y seguir el tratamiento al pie de la letra, es lo más importante. ¿Qué les puede recomendar, doctor, a todas aquellas personas que dicen, cuando camino me mareo, siento que me voy a caer, siento que estoy perdiendo el equilibrio, doctor, siento que me falta la fuerza? ¿Qué les puede recomendar, doctor? Evaluación clínica, es decir, acuda a su médico, que le realicen una evaluación, que le soliciten los estudios respectivos para ver que no haya nada. Porque ¿qué puede ser? Mareos puede ser todo, no se olviden que los tumores pueden acompañados de dolor de cabeza y mareos. El acúmulo de líquido comúnmente que se llama hidrocefalia también puede tener mareos. Los síndromes vertiginosos clínicos, que no siempre son lesiones para operar o lesiones malignas, pueden tener mareos. Entonces, discernir uno de otro no es labor del familiar o de la vecina, sino es labor de un especialista. Es importante acudir a una evaluación de médico especialista. Y esto también tiene que ser trabajado con el otorrinolaringólogo, ¿no? Claro, como les decía, la función del equilibrio tiene parte en el oído interno que la maneja el otorrino, los síndromes vestibulares van ahí, tiene parte en el cerebelo que coordina el equilibrio también, que ya es función del neurólogo neurocirujano, y hasta tiene parte en la médula espinal, en la parte de atrás de la médula espinal, que coordina igual los movimientos y también puede afectarnos el equilibrio. Doctor, una recomendación, una conclusión en relación a los tumores en la cabeza, doctor. Pues que no hay que descuidar las manifestaciones. O sea, si yo tengo un familiar, un conocido que está con dolor de cabeza constante, llevarle a su médico, hacerle su tomo para establecer un diagnóstico precoz. No hay que tomar por desapercibido las indicaciones o orientaciones del médico, porque el médico te dice, bueno, haz cuidado con tu dieta, con tus hábitos, deja de consumir esto, y los pacientes no hacen caso, por lo tanto no mejoran, pero dicen, no, pues el tratamiento que me ha dado no ha servido. Sin embargo, son los factores de riesgo asociados como alimentación, estrés, que no los estamos corrigiendo, y por lo tanto siempre les decimos a los pacientes, así tomes lo que tomes, si no hay un control de esos factores, pues no va a haber una adecuada recuperación. ¿Y es riesgosa, doctor, la cirugía cuando sacan algún tipo de tumor? Porque la gente es lo que pregunta, doctor, y ahora tengo un tumor, como balde de agua fría le debe llegar al paciente. Claro. Pues cualquier procedimiento, sabemos, en la parte quirúrgica conlleva riesgos, ¿no? Pero yo creo que acudir a centros especializados ya brinda mayor seguridad, ¿no? Y siempre orientamos a los pacientes que todo procedimiento tiene riesgo, depende del tamaño, la localización, el tipo de tumor que sospechamos, el pronóstico que va a tener el paciente. Entonces, ahí, ¿qué es importante? La adecuada comunicación con su médico, que él puede establecerle el pronóstico, los riesgos, los beneficios de que usted tenga que operarse. Doctor, háblenos acerca de su campaña de tumores que han realizado. Qué amable es, doctor. Hoy concluimos una campaña muy felices en el Hospital de Clínicas. Yo soy jefe de servicio de la unidad de neurocirugía, acerca de tumores cerebrales, los cuales se abordan a través de la nariz, a través de las fosas nasales, sobre todo tumores de hipófisis, lo que hablábamos hace un momento. Hemos logrado operar 15 pacientes en 4 días. Me parece que eso es un gran avance para un sector público de atención, porque son muchos pacientes. No creo equivocarme que somos el centro más grande de tumores de cirugía de base de cráneo quizá del país. Entonces estamos muy felices. ¿En el Hospital de Clínicas? En el Hospital de Clínicas que está en Miraflores. Entonces estamos muy felices, buenos resultados, gente que ya confía un poquito más en nuestro hospital, a veces lo ven viejito como decíamos esta mañana, pero hay buenos resultados, hay muy buenos especialistas y sobre todo la predisposición de querer ayudar a las personas. Y esa campaña que se ha realizado, ¿cuál era su equipo, doctor? Estaba conformado por otorrinos, porque el acceso a través de la nariz interviene el otorrino. ¿Se opera por la nariz? Por la nariz. Neurocirujanos, todos los médicos de planta del servicio, anestesiólogos, enfermeras, instrumentadoras, manuales, auxiliares, personal administrativo. En sí, toda la dirección del hospital a cargo del doctor Johnny Pérez ha involucrado o inmiscuido a todo el personal. ¿En pro de qué? De demostrar que nuestro hospital tiene la capacidad resolutiva de casos complejos. ¿Cuántos casos se han operado, doctor? 15 casos en 4 días. ¿Y cómo están los pacientes? Bien, a 10 gracias, bien.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Pues estamos en el Hospital de Clínicas para lo que manden, atendemos en la Clínica del Sur, tenemos el Centro Privado de Microneurocirugía en la Clínica del Sur, a sus órdenes para cualquier consulta o comentario que tengan. ¿El número de teléfono, doctor? El número es el 718-80-660. Muchísimas gracias por la atención prestada. El día de hoy hemos platicado acerca de los tumores óseos, los tumores en el cerebro con el doctor Igor Tocco. Estaremos nuevamente con otro interesante tema acerca de la salud el día lunes. Que tengan buenas tardes y buenas noches.